Por fin se supo la razón real del aplazamiento de la boda de Can Yaman y de Meth Özdemir. Estábamos todos locos intentando adivinarlo, y parece que la verdad es más jugosa de lo que pensábamos. De verdad, ¿qué lío se ha montado con esa boda, eh? Llevamos meses, o incluso más, escuchando rumores, filtraciones, supuestas fechas y nada. Que si era en Italia, que si en Turquía, que si la lista de invitados, que si el vestido de Demet, un sinvivir. Y claro, cuando de repente anuncian que lo posponen, pues, la gente se vuelve loca. Yo, para ser honestos, ya estaba un poco hasta el gorro de tanto ir y venir. Pensaba que era una de esas tácticas para mantener el hype, ya sabéis, para que los fans sigan hablando y las revistas vendan más. Pero no, parece que había algo más gordo detrás. Algo que no querían que saliera a la luz o que simplemente no podían controlar. Mucha gente ha dicho que fue por temas de agenda, que Can Yaman estaba hasta arriba con sus proyectos, que si la serie en Italia, que si las películas. Y sí, eso puede ser una parte. El tío es un trabajador incansable. ¿Pero justifica eso un aplazamiento de esta magnitud? Yo creo que no. No si una boda es algo tan importante para ellos, que supuestamente se aman locamente y querían casarse cuanto antes. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación, pero con mucho salseo detrás, es que hubo un problema de última hora que los pilló a los dos desprevenidos. Y no me refiero a que se pelearon por el menú o por la música. Esto es más serio. Pensemos en las cosas que realmente pueden parar una boda a solo unas semanas o meses de celebrarse. Hay quien susurra por ahí, y esto es lo más fuerte, que podría tener que ver con el tema legal. ¿Os acordáis de aquellos rumores de que Can Yaman tenía algún lío pendiente por ahí en Turquía? Algo de deudas o problemas con contratos antiguos. Si eso es verdad, y se les ha echado encima justo ahora, pues, menudo marrón. Imaginaos la presión. Quieres casarte, eres una estrella mundial, y de repente te sale un problema que te puede hacer perderlo todo. Normal que pospongan todo hasta que lo tengan resuelto. Otra teoría que circula, y esta me parece también bastante creíble, es que el problema no ha sido entre ellos, sino con sus familias. A veces las familias políticas son un auténtico dolor de cabeza, ¿verdad? Que si no les gusta la familia de la otra parte, que si hay diferencias culturales muy grandes, que si los suegros se meten donde no les llaman. Si hubo alguna disputa familiar importante, de esas que no se pueden solucionar con un par de copas, pues, aplazamiento seguro. Sobre todo si uno de los dos es muy familiar y quiere tener a todo el mundo contento. Y ojo que no descarto la opción de que simplemente se hayan dado cuenta de que el anillo aún no estaba bien puesto. A ver, que se aman mucho, sí, pero el matrimonio es un paso enorme. Quizás sintieron la presión de las cámaras, del público, y se pararon a pensar, ¿estamos seguros de esto? ¿Estamos listos para pasar el resto de nuestras vidas juntos, con todo lo que eso implica, ahora mismo? A veces el amor es muy bonito, pero la realidad es otra cosa. Pero si me preguntáis a mí, la pista más jugosa que he oído es que el aplazamiento no fue un mutuo acuerdo. Que uno de los dos, o quizás ambos, se echaron para atrás por algo muy concreto y que no querían decir públicamente. ¿Os imagináis que Can Yaman de repente se da cuenta de que no está listo para comprometerse para siempre, o que Demet descubre algo que no le gusta nada de su futuro marido? Eso sí que sería un bombazo. Para ser honestos, a mí me huele a que hay algo ahí que no nos están contando, y que es algo bastante serio. Si solo fuera por trabajo, lo habrían negociado mejor. Si fuera por las familias, lo habrían intentado solucionar. Esto parece un frenazo en seco, y eso solo pasa cuando el problema es grave o inesperado. Lo que sí está claro es que esta pareja da para mucho salseo, ¿verdad? Siempre están en el punto de mira. Y ahora, con este aplazamiento, la intriga está más viva que nunca. Yo estoy deseando que salga la verdad a la luz, aunque sea para confirmar mis sospechas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la razón real tiene que ver con temas legales, familiares, o que simplemente uno de los dos dudó en el último momento?